Sí, bueno, hola mis queridos amigos, muy buenos días, tardes, noches, la hora que nos estén transmitiendo. Estamos nuevamente delante de ustedes, agradeciéndoles que nos estén transmitiendo por esta línea a cada uno de nosotros. Nosotros somos los hijos del rey, retomando la sana doctrina para todos ustedes. Muy amables, muchas gracias por transmitirnos, por estar con nosotros. Nuevamente quiero que entendamos una situación cuando estamos preparando un tema. Las dudas de ustedes son más importantes para cada uno de nosotros, y tratar de aclarar esas dudas. Me preguntaban que por qué hablaba yo mucho en mis videos acerca de más de entendimiento, y hablaba en contra de la interpretación de la palabra de Dios. No estoy en contra de la palabra interpretación, pero sí estoy en contra de cómo hemos utilizado la palabra interpretación en lo que nosotros hacemos como estudiosos de la palabra de Dios. La palabra interpretación está muy lejos de la palabra entendimiento y de la palabra discernimiento. Hoy vamos a ver rápidamente lo que es el derivado de la palabra interpretación, de la cual no concuerda con la forma en la que nosotros tratamos de escudriñar la Biblia, de tratar de interpretarla, y cuáles fueron las consecuencias que llevaron a mucha gente, incluso estudiosos de Israel, y a muchos hombres, al tratar de interpretar algo escrito y ya interpretado desde hace muchos años. La palabra interpretación nos basamos rápidamente a lo que es el concepto interpretación. La palabra interpretación, en sentido amplio, interpretar significa desentrañar el misterio de una expresión para descubrir lo que significa. Algunos han de decir, pero es que por eso escudriñamos la Biblia, para desentrañar los misterios que ahí se encuentran. Déjame decirte una cosa, ¿sí? Que dice su palabra que debemos de creer en Él, y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Estamos hablando de misterios. Hay misterios en la Biblia donde habla, este es un misterio, este es otro, pero ese misterio nos lo iba a dar a entender el Espíritu a cada uno de nosotros. No, por ti mismo nunca vas a poder desentrañar un misterio de algo que ya está interpretado. Debes entenderlo. ¿A qué me baso? Fíjense, ubicando el significado de la expresión al interpretar también, ya que es posible que varias expresiones tengan el mismo significado, pero objetos distintos, o significación diferente o significado diferente, pero el mismo objetivo. Ay, yo no digo que no, pero fíjense una definición muy clara que se le dio a la palabra interpretación dentro del sistema cristiano. Y esto hace muchos años fue incorporado a los principios de lo que fue el estudio de la teología bíblica. Eso a muchos teólogos, si no lo saben o no lo conocen, es muy difícil que yo se los crea, porque es uno de los principios de la teología, que dice: la cosmovisión es el lente de la lectura de nuestra interpretación de la realidad. Fíjense, afecta a cómo percibimos y cómo interpretamos nuestras experiencias y la realidad que nos rodea. Es imprescindible
que comprendamos lo que es y cómo funciona la cosmovisión, porque la misma fe cristiana es una determinada cosmovisión, algo que maneja el sistema místico, del misticismo, y lo hemos incorporado a la interpretación bíblica. Y sí, está más ligado a un asunto místico, que el cual no es malo, pero tampoco es bueno, pero únicamente eso fue dado a ciertos personajes de la Biblia, y es algo en donde únicamente podemos utilizar la interpretación, ¿sí? La interpretación es donde únicamente podemos utilizarla. No nos vamos tan lejos, no nos vamos tan lejos. ¿Quiénes eran los personajes muy conocidos que fueron usados para interpretar? Una de los personajes que fue muy usual en la Biblia acerca de la interpretación fue Daniel. Daniel fue una persona que fue un intérprete de parte de Dios para interpretar, fíjense, sueños, enigmas y soluciones de problemas. Eso lo vemos en Daniel capítulo 5, y más específicamente en el versículo 12 y 16. Nos habla también de lo que se debe interpretar en 1 Corintios 14, 5, 26. Ahí nos habla específicamente de lo que se debe interpretar. Y la palabra de Dios nos habla acerca de todo eso. De qué es lo que debemos de interpretar. Incluso nos habla de que debemos de interpretar lenguas para aquellos que no han entendido aún el sistema de hablar en lenguas, que no es malo, pero la palabra de Dios dice que debe de haber un intérprete. Debe de haber un intérprete de lo que se habla, de lo que se dice, y si tú no puedes interpretarlo o no hay un intérprete, la palabra de Dios dice que mejor nos quedemos callados. Que mejor guardemos silencio. Solo hay una verdad en cada pasaje bíblico, en cada libro. Para eso está el Espíritu Santo, que nos da la revelación para entender la palabra de Dios. Hay muchos versículos que hablan acerca del entendimiento, y hay muy pocos versículos que hablan acerca del uso de la interpretación y en qué tiempo se utiliza la interpretación. No nos habla directamente de que debemos escudriñar, leer e interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita e interpretada. Y hay muchos versículos que van a pos de lo que les estoy diciendo. En 2 de Pedro 1, 20, 21 nos habla acerca de todo esto. Entonces, perdonen esas fallas
técnicas de aquí del camarógrafo, pero bueno, en ese aspecto, en segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Nadie puede estar leyendo, escudriñando la Biblia, a darle una interpretación personal. Esto vino a amolar a muchas personas y no vamos tan lejos. ¿Qué es lo que le decía Jesucristo a Nicodemo cuando le dijo que deberíamos de nacer de nuevo? Nicodemo no lo entendió y Jesucristo le llamó la atención y le dijo, tú que eres maestro de la ley, ¿no lo entiendes? ¿Por qué? Porque en ese tiempo los maestros de la ley trataban de interpretar lo que ya estaba interpretado. Esto fue lo que a ellos los llevó a no conocer a Jesucristo cuando vino a esta tierra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no lo conocieron. ¿Y por qué no lo conocieron? Porque no trataban de entender la palabra de Dios, trataban de interpretar algo que ya estaba interpretado. Y es lo que nos pasa día con día. Es por eso que muchas veces hemos dado malas enseñanzas, malas prédicas, porque hemos querido interpretar la palabra de Dios a nuestra manera, y es como muchas veces he hecho. Es que de un solo versículo cada quien saca su definición. Sí, pero hay una palabra bien clara que la misma palabra interpretación lo dice, que te lleve a un solo entendido. Si 5 o 10 nos ponemos a leer un solo versículo y lo interpretamos de una manera distinta, pero el entendimiento nos va a llevar a llegar al mismo punto a lo que nos quiere decir ese versículo. No a lo que, pues yo le entendí así. No, es a lo que dice y especifica. La palabra de Dios es clara, es firme, es específica. La palabra de Dios está escrita, interpretada como la palabra de Dios lo dice. Y yo se los dije una vez en otro video. La palabra de Dios es tan real que cuando dice en su palabra, dice un versículo o una palabra que esto es azul, porque Dios dice que es azul, es porque es azul. Si tú tratas de buscarle una interpretación, en lugar de entenderlo, vas a tratar de buscarle a ese azul otro color que no es. Pero si tratas de entender la palabra de Dios, vas a entender lo que exactamente te dice ese versículo. Ajá. Fíjense la definición bien distinta de la palabra entendimiento a la palabra interpretación. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Sí lo sabemos, narrativo, metafórico, poético, profético, revelación, que es Apocalipsis. Pero fíjense que el último libro, Apocalipsis, que significa revelación, es algo que ya está revelado. Y aún no podemos entender el Apocalipsis. Que si ustedes lo leyeran, letra por letra, frase por frase, entenderían lo que ahí dice. Los otros estudios, videos que hemos tenido anteriormente, lo que yo les he enseñado, es lo que yo he estudiado letra por letra y lo que me significa cada letra. No he tratado de interpretar revelaciones, no he tratado de interpretar el Apocalipsis. Yo le dije, Señor, dame entendimiento para entender Apocalipsis, para entender lo que está sucediendo de hoy en día. Y la misma palabra me lo está diciendo. El que tiene entendimiento, oiga y entienda lo que la palabra dice. Entendimiento. Dice, punto 1,
facultad de entendimiento de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Una idea determinada de lo real, de lo que ya es. Ajá. Punto 2. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y lo más importante, responsabilidad. Hemos roto mucho la responsabilidad, el cual nos ha llevado a entender cosas que no son por querer interpretar mal lo que ya está interpretado. ¿Sí? Hay muchos versículos que hablan acerca de todo esto. Por eso dice Salmo 119:30. Y del 30 son 10 versículos hasta el 40, el cual te dice y te especifica: pedir a Jehová entendimiento. En el libro de Oseas 4:6 dice que por eso el pueblo pereció, por falta de conocimiento, no de interpretación. Es por eso que Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es verídica, es exacta. Mi hermano, pastor, profeta, apóstol, evangelista, quien quiera que seas que me estés escuchando, no trates de interpretar algo que ya está interpretado. Entiéndelo, compréndelo. Y vas a encontrar muchas cosas. Y realmente se te va a abrir el panorama de los misterios de Dios. Y Él mismo, el Espíritu Santo, te va a llevar a entender esos misterios. ¿Por qué? Porque no estás tratando de interpretar o de buscar algo muy independientemente, ¿sí? en lo privado. Por eso entiende en segunda de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Léelo con calma, entiéndelo. Ninguna profecía es de interpretación privada. La Biblia, cada letra, cada palabra, cada versículo no es de interpretación privada. Es para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, para todos aquellos que han aceptado aprender de su palabra. Mi amigo, mi hermano, escudriña la palabra de Dios, entiéndela. Cada palabra, lo que ahí dice, así es como está escrito, así es. Ajá. Si en su palabra dice que todo aquel que creyere fuere salvo, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, es porque si crees vas a ser salvo. Todo aquel que le aceptare y creyere tendrá potestad de hollar serpientes y escorpiones, de echar fuera demonios, reprenderlos, de orar por los enfermos. Es porque Él te da esa capacidad. Y si Él dice en su palabra que Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes, es porque Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes.
¿Para qué? Para difundir todo lo que su gloria es. Entiéndelo, mi hermano. Disfruta de la palabra de Dios, gózala, saboréala y vas a entender muchas cosas. Qué bueno que ya entendiste la diferencia entre leer, escudriñar, interpretar y entender. Y que la palabra de Dios bien te dice, entiende, entiéndela. No la interpretes. ¿Sí? Por eso Él, Dios, Papá, la palabra de Dios, a todos aquellos que le escribieron, Dios les dio la inspiración, fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir con justicia. Y papá les dio la facultad a ellos para poder escribir todo lo que él ya había interpretado, para que nosotros como seres humanos lo entendamos. Él nunca te iba a dar algo o te iba a dar a leer algo, una palabra que no le entendieras, pero la entendemos. Escudriñala, léela. Ahí dependen que tú entiendas el por qué tu salvación está de por medio, el que tú aceptes a Jesucristo. Y aquí está toda la historia, el por qué Él es Dios, de qué te va a salvar, de qué te va a limpiar, quién fue Jesucristo, por qué vino a morir en esa cruz, si hay cielo, si hay infierno, qué está sucediendo en nuestros días. Ahí lo vas a entender, léela. Ahorita que tenemos tiempo de estar en el encierro, de estar en casa por lo de la contingencia, aprovecha este tiempo, aprovechala. Aprovechalo, abre tu Biblia, estúdiala, entiéndela y vas a aprender muchas cosas. Yo te lo aseguro, porque aún que yo llevo muchos años en el Evangelio, aún sigo aprendiendo, aún sigo entendiendo muchas cosas. Y papá me ha abierto el panorama de muchos misterios y yo se lo agradezco. Gracias por este momento, les agradezco que estén con nosotros. Recuerden, somos hijos del Rey, retomando la sana doctrina. Regálenos un like, suscríbanse y ayúdanos para que podamos seguir adelante con nuestro canal. Si tienen preguntas, tienen dudas, no duden, ahora sí vaya la redundancia, no duden en mandarnos sus preguntas. Estamos para servirles y recuerden, ya viene papá, vámonos con él. Dios les bendiga.